Hola, en este video vamos a trabajar con el armado de esta malla que además de ser asimétrica porque tiene un solo hombro, también tiene una sustracción. Cuando grabé el video trabajé con esta, pero como te cuento muchas veces yo hago una muestra y cuando la pruebo puede que me guste, que me encante y que salga directo el patrón, como puede que no y que considere que necesita ajustes o que puede quedar mejor. En este caso lo que pasó fue que cuando la probé en una persona sentí que esta zona le quedaba como muy descubierta, no porque no tapara el busto, sino porque se lo estaba acomodando. Entonces me pareció que no iba a ser tan cómodo y decidí hacer un cambio que no va a tener que ver con la confección porque no va a afectar nada, la forma de armar la malla es exactamente igual, pero que sí va a tener que ver con la comodidad después en el uso. Así que el resultado es este que te muestro abajo. Lo que hice en este caso fue invertir el hombro. El hombro quedó del lado de la sustracción para que la persona esté más cómoda y no tenga que estar sujetándose lo que es el escote arriba del busto, sino que tiene el hombro directamente y no queda tan descubierto. Y de este lado que tenemos la unión y tenemos todo cubierto, quedó sin hombro. Es el principal cambio que hice en esta malla y el otro fue sumarle 1 centímetro y hacerla un poquito menos cavada. Nada más. El resto vas a encontrar que es todo igual. Y el armado, como te decía, es exactamente el mismo. Así que, si bien vamos a trabajar con la malla que es Animal Print, tu molde corresponde a esta que para mí quedó muchísimo mejor y muchísimo más. Por acá tengo las piezas de mi malla enteriza y asimétrica y que además tiene sustracción. En este caso tenemos una espalda y un delantero que, si bien tienen diferencias, también tienen similitudes. Cada parte tiene 2 piezas, superior e inferior. Y también tengo forrería las dos, o sea que tengo, en este caso, tengo 2 piezas para la parte superior del delantero y 2 para la inferior, en tricot y forrería, y lo mismo para la espalda. Y acá tenemos que pensar un poquito en el orden de armado. A veces el orden de armado no es tan fácil y hay que descifrarlo, y es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros tenemos una malla que tiene una forma más o menos parecida a esta. Y nuestra malla tiene elásticos en algunos sectores. Ya sabemos que tiene elástico en piernas, también tiene en escote y en sisa, pero además tenemos elástico acá y en la cintura. Y eso va a depender, de eso va a depender el orden de armado, de las terminaciones que queramos tener. En este caso vamos a tener que evaluar qué armar, qué podemos embolsar y qué no, o qué podemos embolsar de una manera y qué de otra. La idea mía es que todo tenga costuras escondidas, que los elásticos no sean rebatidos, o sea que no sean elásticos embutidos tradicionales como los hacemos normalmente en las bombachas. O sea, no quiero este tipo de elásticos embutidos en el que doblo hacia adentro, sino que quiero que quede entre tela y tela. Entonces en esta zona quiero que quede elástico escondido y en esta zona también, y eso me va a determinar el armado y la forma en que cierro laterales y también de este lado. Así que lo primero que vamos a hacer es cerrar un lateral y elastizar lo que es esta curvatura, y después vamos a ver el resto del armado. Lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar con las piezas de la parte superior, y acá tengo delantero de tricot, delantero de forrería, espalda de forrería y espalda de tricot. Normalmente yo lo que hago es, al unir los costados, trabajar con las 4 telas juntas, entonces me queda una costura y todo unido. En este caso, en este lado, que es el primero que voy a usar, no voy a poder cerrar esto porque nosotros tenemos que elastizar toda esta curva, y si yo cierro acá no voy a poder embolsar el elástico de la manera que quiero. Sí voy a poder colocar un elástico girado, pero no es lo que quiero. Así que lo primero que voy a hacer es tomar las piezas de tricot y las voy a enfrentar por el derecho. Y solamente vamos a cerrar este lateral, que es lo que nosotros tenemos que elastizar. Nosotros tenemos un delantero ahí y nuestra espalda continúa esa sustracción acá. Entonces lo primero que voy a hacer es elastizar esta curva, y para eso tengo que cerrar esta unión. Así que enfrento derecho con derecho, coloco alfileres y vamos a cerrar esta unión del lateral superior. Entonces cerramos por acá. Lo mismo vamos a hacer con la forrería. Voy a enfrentar derecho con derecho y también vamos a cerrar ese único lateral. Acá la opción es overlock de 3 hilos, de 4 o
zigzag pequeño. Por acá ya tengo la unión del lateral y también lo hice en la forrería. El siguiente paso va a ser colocar el elástico en la curva, así que lo que hago es enfrentar derecho con derecho y tengo que hacer coincidir muy bien esta costura. Para no generar mucho volumen, lo que hago es llevar una hacia un lado y la otra hacia el otro. En este caso voy a colocar un alfiler y voy a llevar la de forrería hacia un lado y la de tricot hacia el otro. Esto es súper importante porque acá vamos a colocar elástico y vamos a tener mucho volumen de tela. Este elástico de embutir lo vamos a coser por arriba de la tela de tricot en toda la curva. Ahora colocamos alfileres y vamos a ver cómo coser esto. Entonces acá tenemos que pensar una cosa. Al elastizar curvas tenemos acá una curva que es muy amplia, que abarca delantero y espalda, y tenemos que pensar dónde vamos a estirar el elástico. Por empezar voy a coser sobre el tricot apoyando borde con borde, y en mi caso lo voy a trabajar con overlock, puede ser con zigzag. Esto lo hago sobre esta tela porque necesito que esta tela avance hacia adentro y no quiero que se vea forrería por el exterior de la prenda. Acá tenemos que ver dónde tenemos curva. Y nosotros tenemos curva en este lapso. Acá, primer centímetro no estiro nada, pero después voy a estirar levemente. Luego todo lo que es recto no voy a estirar nada y voy a volver a estirar el elástico acá en la curva. ¿Cuánto voy a estirar? Me estiro un poco, habría que probar. Te sugiero hacer una muestra de algún tramo, porque nosotros por un lado necesitamos que se acomode la forma, pero no queremos que se frunza. Entonces vamos a estirar, pero no vamos a estirar tanto. En el resto, como es esta zona, no vamos a estirar directamente. 1 o 2 milímetros y acá un poquito más, quizás 5 cada 3-4 centímetros. Eso te sugiero hacer una prueba sobre la tela que estés trabajando y sobre todo sobre una forma similar. Yo no trabajo con guías de elastizado, así que no voy a hacer una sugerencia así cada 3, cada 4. Solo voy a decir que entramos donde tengo curva. Yo lo que hago es tomar pedacitos más chicos de elástico y estirar. Estiro lo mismo que estiro acá, pero acá tomo pedazos más grandes de elástico. Así que con eso vamos a coser esta curva, este elástico sobre la curva, y luego avanzamos con los pasos que siguen de la malla. Por acá ya cosí el elástico y la curva quedó de esta manera. Lo vamos a dar vuelta y vamos a ver cómo la tela del exterior avanza un poquito hacia la forrería. Esto es porque cosimos el elástico sobre la tela exterior y es justamente lo que queremos para que no se vea forrería por adentro. Acá podemos hacer un pespunte o no, pero esto va a calzar bien y se va a acomodar y va a quedar ahí. Fíjate que no se ve nada hacia el exterior, no veo forrería. El siguiente paso va a ser cerrar este lateral. Esto va quedando ahí. El siguiente paso entonces va a ser cerrar el lateral. Para eso lo primero que hago es colocar alfileres sobre el delantero. Voy a colocar alfileres que sujeten las dos telas. Lo que vamos a hacer es cerrar tanto el lateral como el hombro. Entonces, para cerrar este lateral, lo que hago, lo ubicamos ahí, lo que hago es envolverlo con este otro. Acá tengo esto, hay que mirar bien para acomodarlo bien y no cometer errores. Acá tendría mi parte superior vista desde la forrería. Lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho ahí. Y vamos a aprovechar las alfileres que ya coloqué. Las vuelvo a colocar, pero ahora sujeto una tela más. Esa tela más es el otro tricot. Y entonces tenemos esto. Tenemos derecho con derecho y este que quedó suelto ahí. Y acá hago lo mismo, sujeto
derecho con derecho. Y con este que quedó ahí, fíjate que esto queda así. Lo que hago es envolver, o sea, esta forrería viene para acá y queda enfrentada a la forrería que ya tengo. Entonces nos queda derecho con derecho de la forrería y abajo derecho con derecho de la tela de exterior. De esa manera vamos a estar cerrando todo el lateral de la malla. Esta unión, igual que la que habíamos hecho anteriormente del otro lateral, con overlock o con zigzag. Entonces vamos a coser por acá y por acá. Por acá ya tengo lo que cosí, ahora le vamos a dar vuelta. Y nos queda armado todo lo que es parte superior. En este paso, antes de avanzar, si querés hacer un pespunte en la zona de elastizado, sería el momento ahora. Porque el siguiente paso va a ser, por un lado, armar la parte de abajo y luego ensamblar esto junto con la parte de abajo. Esto nos queda ahí. Esto que vemos acá es la espalda. Y después vamos a tener que fijar con algunos alfileres estas telas para elastizarlas. Y por acá el delantero. Ahora sí, llegó el momento de empezar a trabajar con las partes inferiores. Y acá tengo la parte de las piezas de tricot, las enfrento derecho con derecho y solamente voy a cerrar los laterales. Al igual que pasó con el comienzo de la parte superior, acá no podemos coser las 4 piezas juntas porque en este caso no podríamos embolsar la unión de parte superior con parte inferior. Así que tenemos que trabajar por separado y luego unir todo. Entonces acá tengo parte inferior de forrería, parte inferior de tela, de exterior o tricot, y vamos a cerrar los laterales de ambas. Por acá tengo ya la parte inferior armada, solamente lo había dicho, los laterales y acá también. Lo que vamos a hacer ahora es ensamblar parte superior con parte inferior. Y la razón por la que tengo esto que no lo uní es justamente porque tengo que envolver esto. En realidad es un espacio muy chiquitito, pero a la vez que uno voy a colocar elástico. Así que por empezar vamos a dar vuelta esto ahí y lo vamos a presentar. Esto va a venir de esta manera. Acá hay que mirar bien cuál es el de derecho, el delantero, y esto viene ahí. Entonces lo que voy a hacer es, yo acá de este lado no tengo costura, pero sí tengo costura de este lado. A ver, lo que vamos a hacer es, podemos hacer unos pespuntes, unas costuras ahí para que quede fijo. Caso contrario, alfileres como hice yo. Acá fíjate que esto quede ahí, y lo que hago es unir la parte inferior. Esto viene ahí, y para eso lo que hago es, voy a llevar esto acá y esto va a venir por acá adentro. Luego vamos a dar vuelta y vamos a colocar la forrería. Acá lo que voy a hacer es, yo tengo esta costura, como esto quedó embolsado, quedó hacia ahí, hacia la parte, hacia un lado, no importa si es hacia el hacia atrás. Acá voy a hacer que esta otra costura quede hacia el lado contrario para no generar mucho volumen. Recordemos que acá además vamos a coser elástico. Así que esto lo voy a fijar con alfiler, haciendo coincidir muy bien las costuras, las uniones. Y acá simplemente coloco unos alfileres. Esto es muy poquito el tramo que lleva, que van cosidas todas las piezas.
es más la parte que lleva elástico. En sí, toda la cintura lleva elástico. Te lo voy a colocar así para que agarre ese borde. De este lado voy a hacer lo mismo. Ahí acomodo bien. Y acá también coloco alfileres. Bien, ya uní una de las piezas. Ahora me toca la forrería. Para colocar la forrería lo que voy a hacer es darlo vuelta. O sea que vamos a ir por el revés de la prenda. Y vamos a hacer exactamente lo mismo de recién, pero con la forrería. Así que la vamos a ubicar. Esto es delantero, así que voy a ubicar el delantero ahí enfrentado derecho con derecho. Acá tengo entonces la parte de adelante. Acá la tengo del revés porque voy a hacer lo mismo de hace rato. Voy a meter todo lo que es la malla adentro de este delantero, de esta parte inferior. Así que vamos a meter todo esto por acá. Y vamos a hacer coincidir las costuras. Por un lado tengo que hacer coincidir esta parte que es donde está todas las telas, y también este lateral, porque en este lateral solamente se cierran las partes de abajo, pero también tienen que coincidir. Acá vamos a hacer que la costura vaya hacia el mismo lado que iba hace rato, y también voy a colocar alfileres. Y por acá lo mismo. Esto puede que cueste un poquito coserlo porque acá tenemos bastante volumen y además vamos a sumar un elástico, o sea, vamos a sumar un poquito más de volumen. Yo lo que voy a hacer es trabajar con overlock, pero voy a ver si mi overlock no cose bien esto, el elástico lo colocaré después con recta o en función zigzag. Ahora voy a hacer coincidir del otro lado. Y tengo que hacer coincidir el resto ya. Esto es costura con costura, y lo que es esta parte que es el interior, la de la parte de arriba, que es toda la parte de arriba, esto queda ahí, esto no se cose más porque va suelto. Acá vamos a llevar hacia adelante, porque este venía hacia adelante, estas costuras de unión. Así que lo que podemos hacer es una hacia adelante, una hacia atrás, para no generar volumen, siempre haciendo coincidir muy bien costura con costura. Y acá colocamos alfileres para hacer coincidir todo perfecto. Entonces tengo para coser toda la cintura alrededor, pero no lo voy a trabajar de este lado, lo voy a trabajar de este otro. Así que o lo damos vuelta o simplemente lo ubicamos así sobre la máquina. Tengo que trabajar sobre el tricot porque, al igual que hice en las piezas de la parte superior, necesito que no se vea forrería. Así que voy a empezar sobre la espalda cosiendo 1 centímetro de elástico, este elástico de embutir ahí cerca del borde. Puede ser con overlock, puede ser con zigzag. Voy a estirar muy poco. Yo acá tengo una recta todo alrededor, así que estiro muy poquito. Empiezo antes de la costura, porque lo que voy a hacer es dar toda la vuelta y superponer 1 centímetro de elástico y atracar bien. Luego con esto ya vamos a tener toda la malla ensamblada. Nos va a quedar cerrar la entrepierna y después el elastizado. Así que vamos a pasar. Por acá ya tengo el elástico cosido en la cintura. Esto quedó de esa manera. Fíjate que la tensión que le di fue muy leve. Y ahora llegó el momento de darlo vuelta, así que vamos a girar esto ahí. Y nuestra malla ya va tomando forma justamente de malla. Esto lo vamos a mandar para adentro. Y tenemos esto ahí. Esto es la espalda. Que tiene el tiro más corto. Y por acá el delantero. Y lo único que nos queda como costura de unión es este embolsado de esta zona.
Así que vamos a coser las 4 telas juntas y luego vamos a tener para elastizar. Acá podemos hacer un pespunte o no. Yo le voy a dar un planchazo y no voy a hacer pespuntes en estas zonas porque puesto te aseguro que queda muy bien sin pespunte. De todas maneras es una opción válida. Lo que sí voy a hacer antes de avanzar es en estas zonas donde tengo mucha tela voy a hacer algunos atraques con recta. Y acá esto quedó ahí y fíjate que coinciden muy bien las costuras, así que esto me gusta. Podríamos hacerle pespunte como te decía o no. Lo que vamos a hacer es coser estas 4 piezas, así que vamos a trabajar llevando esto, todo lo que es la malla ahí adentro. De un lado tengo forro, del otro lado tengo tela exterior. Así que acá voy a colocar algunas alfileres. Y voy a colocar ahí la forrería. Y en realidad yo lo que voy a coser es igual que vine cosiendo hasta ahora, teniendo derecho con derecho y derecho con derecho. Así que en realidad voy a colocar unos alfileres, pero después voy a unir todas las piezas juntas. Ahora sí, esta espaldita la traemos para acá y se cierran las 4 telas. El resto de la malla, si te preguntas dónde está, está acá entre las 4 telas. Así que nosotros cerramos la entrepierna y nos va a quedar solamente elastizar. Listo, ya cosí lo que es la entrepierna y ahora la vamos a dar vuelta. Y nos queda bastante trabajo todavía, pero otro tipo de trabajo. En primer lugar lo que podemos hacer es darle un planchazo. Y esto lo giramos para acá. Y luego vamos a verificar costuras. Planchazo, digo, en toda la zona de elastizado. Plancha no muy caliente, estirando esto para que se acomode. Y esto también. Siguiente paso va a ser, una vez que planchamos, acomodar costuras. En este caso, por ejemplo, de la pierna, tengo que ver para qué lado lleve las costuras. Esto es ahí. Y acá lo mismo, va a avanzar esta tela exterior, va a avanzar hacia el interior. Y nosotros no vamos a ver forrería por el exterior, que es lo más lindo que puede tener, que nos puede pasar en esta malla. Lo que voy a hacer es fijar tela con tela y emparejar donde sea necesario. Puede que tengas que emparejar bastante o no tanto. Acá por ejemplo tengo un poquito para cortar, pero quizás si lo acomodo más no sea menos. Así que lo que voy a hacer es colocar alfileres fijando las telas. También puedes coser a 1 centímetro todo alrededor. Y en realidad las alfileres las tengo que colocar por el interior, así que las voy a dejar ahí y las voy a colocar después. Todo alrededor, alfileres alrededor de todo lo que es unión de tela con tela, porque vamos a elastizar. Por acá lo mismo, pero bueno, vamos a trabajar sobre el revés porque el elástico que vamos a utilizar, que es el embutido, se coloca por el revés. Luego se gira y va por el derecho. Entonces, una vez que ya fijé todas las telas, por ejemplo acá voy a emparejar esta unión. Tengo que revisar todas las uniones que queden parejas. Acá, por ejemplo, tengo que mirar si no es necesario armonizar un poquito. Acá primero le coloco las alfileres, pero luego voy a revisar. Y acá sí, es probable que acá me convenga armonizar un poquito la curva. Ahí, más o menos, ahí va a estar mejor. Y bueno, esto hay que revisar todo antes de avanzar. Incluso esta zona. Acá en parejo. Acá está perfecto. Entonces ya vamos a estar en condiciones de elastizar. Acá lo mismo, podemos trabajar con overlock o podemos trabajar con zigzag. Lo más importante del elastizado de la malla va a ser las tensiones, porque ya conocemos la técnica, ahora lo que importa es ver cómo las aplicamos. Entonces, elástico embutido tiene 2 pasos. Se cose por el revés de la prenda y se dobla hacia adentro. El elástico queda entre tela y tela. Entonces lo que voy a hacer es trabajar sobre el interior, o sea que lo podemos dar vuelta.
Y acá lo importante va a ser cómo tomamos las curvas. Tengo una curva bastante pronunciada en la pierna del delantero y después pasa a ser bastante recta. Zona curva estiro más, zona recta estiro menos. Acá tengo una curva que no es muy pronunciada, así que voy a mantener una tensión pareja y no tan importante. Por acá el escote. Tenemos una curva bastante importante acá en este sector y el resto es bastante más suave, así que la tensión va a ser suave. En la sisa tengo acá un tramo de curva importante, el resto va a ser suave. Y en la espalda tengo un tramo de bastante curvatura en este tramo. Lo importante es ir mirando la prenda y viendo dónde voy a elastizar más. Si querés hacer marcas con alfileres, si querés hacer marca con una tiza, pero para saber dónde vas a estirar más, porque lo importante es que la prenda nos quede bastante plana. Si yo tengo mucha tensión de un lado, esto se va a ir para adentro o para afuera y no va a estar bueno. Esto queda muy bien si lo trabajamos bien. Así que esfuerzo y perseverancia serán las claves para un elastizado perfecto y parejo. Así que lo mismo de siempre, lo que hago es empezar por zonas que no sean visibles. En este caso en la sisa, por ejemplo, voy a empezar sobre la espalda y en las piernas, en cambio, puedo empezar por la entrepierna, por la unión de tiro. Esto no es en el medio, es un poquito más sobre la cola. Y vamos a empezar por acá. En este caso no empiezo en el costado porque tengo esta costura que es más oculta. O sea, esta zona queda más oculta. Así que vamos a elastizar y esto va a quedar ya terminado. Primer paso, elástico por dentro. Segundo paso, giramos y pisamos con zigzag o con collareta. Por acá ya cosí los elásticos. En primer lugar, lo que te muestro es que estas son las uniones de elástico que decía. Acá tengo que emparejar un poquito. Esto luego se va a doblar y se va a pisar. Acá se ve también cómo se superpone. Por acá lo mismo. Y por acá también. Lo que nos queda elastizado es entonces el girado. Voy a empezar por donde corté, por donde empecé al principio. Y vamos a coser, si es con zigzag, cerca del borde exterior. No uno dentro de afuera, pero sí sobre el borde. Yo estiré muy poco en la mayor parte de la malla. Ahora cuando haga la segunda vuelta también es indistinto cuánto estire porque esto ya tiene aplicado tensión. Eso por ahí. Una vez que termino de coser todo alrededor, lo que voy a hacer es al comienzo de esa costura un atraque que va a ir de una punta a la otra del elástico con triple zigzag en ancho máximo y en largo mínimo. Y lo mismo vamos a hacer en la sisa y en el escote. Por acá ya tenemos la malla totalmente terminada y solo nos resta dar el planchazo en la zona del elastizado y probarla. Vamos a ver si después de la prueba decido hacer pequeños cambios. Así que esto es todo por acá. Y por la espalda tenemos esto ahí. A la espalda seguro no le voy a tocar nada porque no quiero que sea más cerrada aún. Así que espero que te guste esta malla que a mí me encantó hacer y que la pongas en práctica y la lleves a tu emprendimiento.